¿En qué consiste el incidente Ansari? El sitio online Babe.net publicó el relato de una mujer que desde el anonimato narra un encuentro sexual con el actor americano Aziz Ansari. El caso tiene dos novedades. La primera es que, a diferencia de otros casos previos de agresiones sexuales contra la mujer hechas públicas, en este caso Ansari y la mujer denunciante, identificada por el seudónimo Grace, no tenían una relación de subordinación laboral directa o indirecta. Es decir, Ansari no era el jefe de Grace y esta última tampoco tiene una carrera que dependía directa o indirectamente de Ansari. Por propia confesión, Grace se acercó a Ansari por atracción sexual. La segunda novedad es que el incidente no implica ninguna conducta legalmente punible. No hay delito, al menos bajo las leyes americanas vigentes. No es una violación ni hubo coacción alguna. La denuncia radica en que Grace, quien por su voluntad accedió a entrar al departamento de Ansari luego de la cita de ambos, manifestó repetidas veces a su acompañante que quería que fueran más despacio, pero igual terminó teniendo sexo con él. La gran pregunta es si no hubo violencia ni imposición alguna y si aparentemente Ansari hizo oídos sordos de sus declaraciones de ir más despacio y de no hacer ciertos actos. ¿Por qué Grace simplemente no paró el episodio en seco y abandonó el lugar? ¿Por qué terminó haciendo lo que Ansari quería? La respuesta simple sería, si nadie la forzó, la conclusión lógica es que lo que sea que haya hecho, Grace lo hizo voluntariamente. Pero si lo hizo voluntariamente, ¿por qué la denuncia? La implicación clara es que algo o alguien se impuso sobre la voluntad de Grace. Y si no fue Ansari, o al menos no de un modo violento, y tampoco fue ella misma, ¿quién fue? Las personas que apoyan la denuncia de Grace indican que es el modelo de conducta socialmente esperada de hombres y mujeres lo que de algún modo obligó a Grace a hacer lo que en realidad no quería. Hasta cierto punto, eso es cierto. Cada vez que una pareja tiene un encuentro íntimo, cada integrante trae consigo toda la educación, los valores, las creencias, las expectativas adquiridas a lo largo de toda su vida. De modo que, bajo esa óptica, jamás dos personas tienen sexo a solas. El fantasma de millones de personas indirectamente los acompaña. Pero entre los detractores de Grace ha surgido un argumento interesante, al menos conceptualmente. La conducta sexual, tanto de Grace como de Ansari, no solo estuvo influenciada por los modelos de la sociedad, sino también, o sobre todo, por determinantes biológicos. En principio, esto último también es incontestable. Somos seres biológicos y la actividad sexual es una actividad biológica por excelencia. Por lo tanto, nada más lógico que esperar que cuando una persona y otra tienen sexo, el factor biológico entre en juego, quizá de modo aún más poderoso que el social, pues últimamente todo el proceso tiene una finalidad biológica y obviamente las bases biológicas estuvieron allí mucho antes de los complejos modelos sociales que cada uno puede traer. De modo que ahí tenemos planteado el debate. ¿Qué predomina más en este caso y en la conducta general sexual de las personas? ¿Es la biología lo que nos lleva a actuar como actuamos durante el sexo o es la sociedad y sus moldes aprendidos a lo largo de la vida? Esto es más que un debate teórico, hay implicancias muy reales. Si los hombres nos comportamos como Ansari en mayor o menor medida y en algún momento, y esa conducta es moldeada socialmente, entonces es posible cambiarla en el corto plazo. Pero si los hombres emitimos esa conducta guiados por moldes biológicos, entonces habría poco que hacer, al menos en principio. No hay forma de cambiar una conducta biológicamente determinada, al menos no en un plazo razonable. Obviamente he estado hablando de los varones, pero lo mismo aplicaría a las mujeres. Si las mujeres están socialmente determinadas, entonces es posible reeducar a las futuras generaciones y lograr que no haya más Graces, que se sientan incapaces de actuar según sus auténticos deseos. Pero si las mujeres están determinadas biológicamente, entonces no hay modo sencillo de romper ese molde. De hecho, ese molde sería universal y prácticamente permanente.
al menos en escalas de tiempo usuales. En psicología en general y en psicología social en especial, hay dos teorías que encarnan cada una de estas dos posiciones. La primera posición, o sea, la creencia de que la conducta sexual y de género de hombres y mujeres está determinada por la sociedad, tiene apoyo en la teoría de rol social en el desarrollo del género. Autores como Eagly, Wood, Bandura y otros han generado investigaciones que coinciden en un punto básico. Las diferencias entre hombres y mujeres son principalmente el resultado de los roles de género percibidos, o sea, qué rol de género percibe la persona como el que le corresponde. La socialización de género, o sea, cómo me han educado expresamente para ser un hombre o una mujer en la sociedad en la que vivo y en la época en que vivo, y las diferencias estructurales de poder ya existentes en la sociedad en que la persona vive. Por ejemplo, una mujer católica inserta en una cultura católica no puede aspirar a ser sacerdotisa, sin importar qué educación reciba o qué conducta tenga. Estos tres factores impactarían sobre la mente de niños y niñas, quienes vendrían al mundo como tablas rasas, listas para ser moldeadas según la sociedad en que se desarrollan. Por lógica, los teóricos de rol social esperarían que las conductas diferentes entre los géneros sean más dramáticas en las culturas en donde los roles sociales esperados son más distantes entre sí, es decir, mujeres súper femeninas y varones súper machos, por decirlo en forma fácil, mientras que si una cultura es más igualitaria, cada género ostentaría conductas más o similares y no habría diferencias tan ostensibles. Por otro lado, la segunda posición, o sea, aquella según la cual la conducta sexual y de género está más influenciada por determinantes biológicos, estaría mejor representada por la psicología evolutiva o psicología evolucionista. La psicología evolucionista señala que el mismo proceso de evolución que explica el desarrollo y supervivencia de las especies también explica el desarrollo de nuestra mente y de nuestra conducta. Es decir, por ejemplo, así como tenemos pulgares oponibles o caminamos en dos extremidades en vez de cuatro, por razones de adaptación evolutiva, así igualito tenemos cierto modo de aprender, de sentir y de actuar por razones de adaptación evolutiva. La psicología evolucionista señala que el proceso de reproducción humana es tal que ha llevado a cada sexo a tener conductas y prioridades muy distintas. En principio tenemos que entender un par de conceptos sobre la evolución darwiniana para entender bien por qué. El primer concepto es que la finalidad esencial de la vida, para esta teoría, es lograr que los genes de cada individuo pasen a la siguiente generación. Punto. Dicho de otra manera, la meta de la vida es reproducirse. Lo segundo es que hay dos estrategias para lograr esa meta última. Una estrategia es reproducirse en grandes cantidades. La mayoría de insectos, peces y otras especies apuestan por esta opción y tienen gran cantidad de descendencia, de hijitos. Obviamente no cuidan de ellos. La idea es tener tantísimos hijitos, tantos que aunque muchos mueran o no logran reproducirse, siempre habrá algunos que lo logren, por puro azar estadístico. La otra estrategia para lograr pasar los genes a la siguiente generación es la que siguen la mayoría de mamíferos y en especial los primates, incluyendo por supuesto al ser humano. Esa estrategia es tener pocos hijos, pero invertir mucho tiempo y esfuerzo en ellos. Es lo que el evolucionista Robert Rivers llama inversión parental. Cuando tu mamita te abriga por las noches o tu papá te espera hasta las 3 de la mañana a que salgas de la fiesta, está en realidad obedeciendo a la estrategia de inversión parental. Tengo poca descendencia, pero la cuido tanto, que el porcentaje de mis genes que pasa a la generación siguiente termina siendo también alto. Ahora bien, por supuesto que estos dos conceptos impactan en cómo se comportan el hombre y la mujer antes, durante y después de la reproducción. Si eres un varón heterosexual y quieres pasar tus genes a la generación siguiente, tienes dos opciones. O tienes muy poquitos hijos y cuidas muchísimo de ellos, o tienes la mayor cantidad de hijos con la mayor cantidad de mujeres posible.
Como al varón heterosexual humano le basta tener coito con una mujer para tener hijos, y luego sigue tan campante y puede incluso ni siquiera saber que ha engendrado, y como la variedad de genes siempre le conviene al nuevo individuo, que es la misma razón por la que a las personas normalmente no nos apetece tener sexo con los parientes cercanos, la lógica evolutiva dicta que el camino más eficiente para el varón es ese, tener tantos hijos en tantas mujeres distintas como sea posible. Desde el punto de vista masculino, eso de tener solo unos pocos hijos y cuidar toda la vida de ellos es un desperdicio de energía. Ahora entra la contraparte, la mujer. A diferencia del varón humano, para la mujer la reproducción es un trance sumamente costoso, no solo en términos monetarios, sino en términos vitales. Para reproducirse, una mujer no solo debe tener coito con un hombre, sino también debe acarrear dentro de su cuerpo al feto por 9 meses y dar a luz con un alto riesgo de muerte. Pensemos no en los hospitales de hoy, sino en las cuevas de hace 200.000 años. Y aun si estos dos procesos terminan bien, le esperan por lo menos unos 3 o 4 años de cuidado y alimentación constante de la cría a fin de lograr un nuevo ser humano mínimamente viable y mínimamente autónomo. O sea, a la mujer reproducirse le cuesta muchísimo, pero muchísimo más que al varón. Por lo tanto, si lo piensas bien, es lógico que cada sexo acabe teniendo un punto de vista muy distinto acerca de la reproducción. Biológicamente, y no estoy hablando aquí de la sociedad de hoy, que es muy reciente, sino de la existencia nómade prehistórica, cada sexo tiene sus propias prioridades y motivaciones distintas. Es lo que los psicólogos evolucionistas llaman agenda reproductiva. O sea, si nos ponemos el sombrero de psicólogos evolucionistas, es de esperar que los sexos no se entiendan fácilmente. El hombre buscará mujeres jóvenes, lo más bellas posible. ¿Por qué? Porque una mujer joven tendrá mayor probabilidad de engendrar hijos, y una mujer bella, en principio, es una mujer sana. Como nuestros ancestros no tenían médicos, su mejor aproximación a diagnosticar salud era apreciar la belleza. ¿Qué es ser bello al fin y al cabo? Es no tener imperfecciones en la piel, no tener deformidades visibles y tener un cuerpo y en especial un rostro simétrico. La mujer, por otro lado, buscará hombres con alto prestigio y poder, aunque no sean tan jóvenes. ¿Por qué? Porque buscará los mejores genes para combinarlos con los suyos. Y porque el poder, no solo económico sino social, hará que eventualmente sus hijos tengan una mejor protección y mayores recursos para desarrollarse. Ojo aquí que lo que es prestigio dependerá de lo que valore la mujer. Quizás por eso los deportistas, los millonarios, los líderes políticos y las celebridades tienen tanta tendencia a traducir su poder a términos sexuales. Pero volvamos al tema inicial. Estas son las dos posiciones. A. Mujeres y hombres se portan como lo hacen porque la sociedad los educa así. O B. Las mujeres y hombres se portan como lo hacen porque la evolución los ha moldeado así. Pueden someterse ambas a prueba científica. Es posible definir, por ejemplo, estudios y experimentos para comprobar si la cosa va por un lado o por el otro. Y aquí el tema se complica. En psicología, la teoría evolucionista es prácticamente el modelo estándar de sexualidad, el mainstream, lo que generalmente se enseña en las universidades. Sin embargo, la teoría del rol social es un enfoque muy favorecido, sobre todo entre los estudiantes y profesionales de la psicología social. Además, no hay que olvidarse de algo importantísimo. Socialmente hablando, más allá de lo académico y de la investigación, la teoría evolucionista nunca ha sido muy bien vista. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil distorsionarla y usarla para justificar barbaridades, desde la eugenesia hasta la segregación racial y el sexismo, pasando por la ideología nazi. En cambio, la teoría del rol social es mucho más paladeable para muchos, porque, en primer lugar, es más optimista. Si lo que sufren las mujeres es resultado de la mala socialización, por decirlo así, entonces la solución es relativamente fácil y está bajo nuestro control.
simplemente mejoremos nuestra educación y nuestros modelos de rol de género. Segundo, es más progresista. Uno de los fundamentos de los valores de casi todas las personas educadas es el humanismo. La creencia de que todos los seres humanos tenemos un gran valor sencillamente por ser seres humanos, a la cual va anexa la creencia según la cual todas las personas parten del mismo nivel y su éxito o fracaso dependen mayormente de sí mismos y de sus decisiones. Aunque la realidad nos muestra a diario lo contrario, por ejemplo, los niños nacidos en pobreza y malnutridos jamás recuperan lo perdido intelectualmente, nos es mucho más fácil aceptar la teoría de rol social. Tercero, la teoría de rol social también tiene validez. Ojo, hay investigación valiosa que la apoya, aunque también algunas que le ponen límites o incluso algunas que la desmienten. Para cerrar, no hay un resultado claro todavía. Un estudio muy interesante y reciente, por ejemplo, pondría a prueba una de las predicciones de la teoría de rol social, aquella según la cual en una sociedad con una educación y unos roles de género igualitarios, las diferencias de conducta entre hombres y mujeres no deberían ser muy ostensibles. Pues bien, ese estudio ya se hizo y se publicó en el 2016 en la revista International Journal of Psychology. Les dejo la cita completa al pie de esa y otras investigaciones similares, y es especialmente interesante porque revisa una serie de investigaciones previas sobre el tema y es como una especie de resumen. El resultado no es muy halagüeño para la teoría del rol social. Cuando la sociedad provee de roles de género igualitarios y las expectativas sociales son equitativas, es decir, no se espera cosas muy diferentes de hombres que de mujeres, las diferencias de personalidad, depresión, autoestima y bienestar subjetivo entre hombres y mujeres no solo no disminuye, sino que aumenta. Parece ser, al menos por el momento, que la teoría de rol social se queda corta para explicar por qué, incluso cuando las sociedades tienen expectativas igualitarias y no sexistas, las diferencias de conducta y personalidad no solo se mantienen, sino que incrementan. ¿Qué hay que hacer entonces? Obviamente es negativo e indeseable que las mujeres sientan que no pueden actuar según su voluntad durante la actividad sexual, incluso cuando no hay asimetrías de poder con relación al varón o coerción física. Como solemos decir los psicólogos, faltaría investigar más este tipo de situaciones específicamente. Y aun si la psicología evolucionista demuestra ser una mejor explicación, eso no quiere decir que no haya formas de atacar el problema. Solo significa que el problema es más complicado de lo que parecía a simple vista.